les dejaré mi correo electrónico con la finalidad que, si el señor puede, también se los pueda remitir. He procurado seguir el curso de las diversas exposiciones que desde la semana anterior se han aportado, y créanme que es muy grato estar participando con ustedes, sobre todo en circunstancias, en tiempos un tanto difíciles. Debo hacer referencia a que, como nos dijo aquí nuestro acompañante, hace algunos años, ya más de 30, empecé a participar en las actividades de acción de justicia, desempeñándome como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia. Y después de estar más de 25 años como juez en el sistema tradicional, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, determinó que debería yo ingresar al área de oralidad, y entonces me enfrenté a una realidad completamente diferente. Habían pasado, como les referí, más de 25 años como juez en la capital y en los distritos judiciales foráneos, en las diversas áreas que está integrados los juzgados del Poder Judicial del Estado, como juez mixto, como todo siempre en el sistema tradicional, como juez penal, como juez civil, como juez de materia familiar. Pero cuando me enfrenté a esa nueva realidad, creen ustedes que el impacto es mayúsculo. En esa primera intervención que tuve como juez de oralidad de control en el Distrito Judicial de Ciudad Celaya, nada más fue mi recepción, que estaba yo de guardia en la región oriente, y además tenía que atender... Es que hay una conferencia y no puedo meterme. Y entonces, cuando ingresé a la sala de audiencia, tomé mi lugar en la sede judicial, y eso fue lo sorprendente, que dice: ¿y ahora qué hay que hacer aquí? Tuve que quedarme calladito unos momentos para aceptar esa realidad. Me quedé viendo a las agentes del Ministerio Público, enseguida a los defensores que llevaban al imputado, y en unos momentos de reflexión me puse entonces a decir qué es lo que tengo que hacer. No sé qué vamos. Entonces ya me puse a trabajar, ya como que me conciencié acerca de cuál era la actividad que debía realizar. Me quedé entonces unos minutos, unos segundos callados que me fueron eternos, pero finalmente me ubiqué, y entonces nos pusimos a percatarnos de nuestra realidad. Tenemos que actuar como jueces de oralidad. Finalmente pude desahogar mi audiencia, pero imagínense ustedes que era una circunstancia completamente diferente. Después de tantos años de estar como juez del sistema tradicional, pasamos a la oralidad, a una idea distinta. Creo que era algo así, como estar en otra dimensión, o que el programa de televisión se llamaba Dimensión Desconocida. Estamos en otra etapa completamente diferente. No se trataba solo aquello de, pues, una práctica que está en el curso y de qué sucede. No es una circunstancia completamente diferente. Eso se lo prefiero porque a partir de ahí es donde se puede uno percatar
que la actividad jurisdiccional, todos los que intervenimos en la actividad del sistema de oralidad, entendemos y reconocemos que es completamente diferente a la del sistema tradicional. Una de las primeras audiencias en que interviene como juez de oralidad correspondió a juez de ejecución de medidas de sanción de adolescentes. Y entonces tuve una de las primeras sorpresas. Un adolescente a quien se le había puesto medidas de sanción por haber cometido el delito de secuestro. Les comentaba que al estar en el cumplimiento al estar atendiendo una audiencia de ejecución en relación a un adolescente, me causó una impresión en el siguiente sentido. El adolescente pedía que se le concediera medida de libertad anticipada, argumentando que ya había tenido buena conducta. Sin embargo, entre sus antecedentes se encontraba que el adolescente había propiciado, instigado a todos sus compañeros en el centro de internamiento para incendiar la biblioteca del centro, y además había logrado evadirse. Se libró orden de reaprehensión y fue sorprendido en una ocasión que estaba en convivencia con su familia en un día de campo. La policía no ejecutó en esa ocasión la aprehensión debido a que no quiso un enfrentamiento, porque se habían percatado que el adolescente se encontraba armado. Sin embargo, el adolescente se internó voluntariamente al centro de internamiento, continuó cumpliendo con la medida de sanción y pasados pocos meses le había solicitado a través de su defensa que se le tramitara el beneficio libertario. Ahora les continuaré, o más adelante les explicaré cuáles fueron esas consecuencias. Yo como juez de oralidad, juez de control, observé que con motivo de los acuerdos reparatorios, algunos compañeros despachaban las audiencias de los acuerdos reparatorios para su aprobación por lo general, pero como decimos nosotros en un lenguaje común, como pan caliente al mayoreo, muchas audiencias. ¿Qué tiempo le dábamos los jueces a esas audiencias? Pues prácticamente ningún tiempo, era casi pasar lista de asistencia a los que estaban y se despachaban las audiencias. Hasta era como competencia a ver quién desahogaba más audiencias para la aprobación de acuerdos reparatorios o lo que sucediera, pero era el acuerdo reparatorio. Alguno inclusive citaba a la misma hora 10 audiencias de acuerdo reparatorio, ingresaba a la sala de audiencias a todos los interesados y como si les pasara lista, fulano, sutano, perengano,
con los mediadores, se registraba el número de la carpeta, decían quiénes habían asistido, quiénes estaban presentes, que estaban de acuerdo con el acuerdo reparatorio y se concluía la audiencia. Nuevamente el comentario sería, ¿y cuál es la intervención que tiene el juez de control en esas actividades? En lo sucesivo les voy a hacer una referencia a las disposiciones legales en que en nuestro país nos sustentamos, en México nos sustentamos para llevar a cabo todas esa clase de audiencias, tanto de ejecución o los beneficios libertarios durante el trámite de ejecución y los acuerdos reparatorios, las salidas alternas, acuerdos reparatorios y suspensión condicional. Antes de continuar, necesito agradecer la deferencia que han tenido para permitirme participar. Voy a agradecerles además a todos quienes me hacen el favor de escucharme, que me disculpen por las equivocaciones, por los errores o por las impertinencias que se digan en algún momento. Debo comentarles en ese sentido que tal vez me salga algún chiste, y porque en materia de ejecución de medidas de adolescentes, cuando desahogamos las audiencias, he procurado que precisamente para bajar la atención más que nada del adolescente, hacerlo reír como una forma de aligerar su carga. En muchas ocasiones el adolescente sufre la tensión tan alta, su angustia explota en la propia audiencia y no para mal, sino que se pone a llorar, se pone a sufrir, se arrepiente. Pero créanme que por eso les comentaba que tal vez se suceda alguna impertinencia, porque el comentario es en ese sentido, ¿no? Algo tenemos que hacer para que las propias audiencias, en el caso de adolescentes, no sean tan duras, tan drásticas, tan difíciles, sino ayudar a ellos mismos a aligerar su carga. El Congreso Internacional de Diálogos Comunitarios me parece demasiado interesante y les voy a comentar por qué. Les agradezco a sus organizadores que me hayan hecho el favor de invitarme, en especial a la doctora Adriana Sánchez Soto, a quien es muy grato reconocer su potente labor de convocatoria. Tan solo habría que ver el número de participantes inscritos. Y no es porque, digamos, hoy hay muchos inscritos, hoy hay demasiados. Debo comentarles, y ahí parte de los chistes. En alguna ocasión, estando en un curso, cuando iniciaban los cursos para la introducción del sistema oral, un magistrado de Poder Judicial Federal decía que lo habían llevado porque iba a subir el rating. Lo raro es que estaban hasta algunos minutos, éramos como 10,000 personas que participábamos en aquel evento a nivel nacional, y entonces él, contando chistes así abiertamente. Lo importante y lo trascendente es que algunos de los ministros estaban hasta riendo de la forma en que actuaba ese magistrado federal, que fue el único durante unas 30 o 40 sesiones que duró aquel curso, el único que llegó a sentarse encima del escritor. Y los ministros ni siquiera le dijeron algo, Así. Bueno, pero imagínense ustedes que
Hoy que estamos casi 100 participantes, pues es de agradecerles que tengan la gentileza, la amabilidad de estarnos escuchando. Con todo y que nos encontramos en un periodo drástico por razón de la pandemia a nivel internacional, y precisamente el estado de Puebla, desde donde nos encontramos nosotros, es en México el Centro Nacional de la Pandemia, Registro Nacional. Pero nos encontramos desde el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula, en Puebla, y estamos unidos a otros países, por lo menos, que son los organizadores, además de México, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Argentina, Perú, y espero no omitir alguno. En estos tiempos desoladores por el nivel de delincuencia que se padece en nuestro país, es gratificante saber que hay quienes se preocupan de buscar la paz. Y este curso, este evento, tiene esa finalidad. Las agrupaciones organizadoras tienen como objetivo los diálogos en las comunidades para aspirar a la paz. En particular, en este caso, por las experiencias que han tenido en la Junta Auxiliar de San Francisco Coatl. Debemos recordar que creo que, si no todos, por lo menos la mayoría, somos abogados o hemos atravesado por la Facultad de Derecho. Y tradicionalmente conocemos que los fines del derecho son la justicia, la paz, el orden, la seguridad jurídica y el bien común. Y en ese orden cada uno va generando al siguiente, y al final todos se integran para garantizar la estabilidad social. Y por otro lado, conocimos o sabemos que la pena tiene otras finalidades, desde prevenir la comisión de delitos, evitar que se ejecuten, persuadir al posible delincuente para que no se incline a la ejecución del delito, una medida intimidatoria para saber que las sanciones pueden ser severas, hasta llegar al reproche, al castigo, a la represión para sancionar la comisión delictuosa. Y finalmente, y como consecuencia de ello, se busca reinsertar, se decía, resocializar. Y en la actualidad, precisamente, hablamos de reinserción social. A partir de ponerse en marcha la implementación del sistema acusatorio en nuestro país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un libro de Manuel Valadez Díaz relacionado con el perfil que debe tener el juzgador mexicano en el sistema acusatorio. Y entre otras circunstancias decía que debe ser especialista en materia penal y procesal penal del sistema. ¿Y eso por qué? Pues porque todos los que participamos, perdón que me incluya, y si alguien se siente ofendido ofrezco disculpas, pero tal pareciera, por lo menos en nuestro estado, que todos quienes intervenimos en el sistema de procedimiento acusatorio creemos que somos los grandes conocedores. Y hoy ya con facilidad se ha denigrado tanto que de tal manera se han alcanzado grados profesionales que quién sabe cómo los han obtenido. Pero todos se sienten así, grandes conocedores, profundos conocedores, no solo de la materia penal, sino del sistema de procesamiento. Otra característica, capacidad de aprendizaje de las nuevas exigencias de la impartición de justicia. ¿Y por qué? Porque el sistema de procesamiento acusatorio es completamente diferente y no podemos confundirlo con
los principios del sistema tradicional, del sistema inquisitorial. Por eso es que además se requiere que ese nuevo juzgador o el juzgador actual del sistema acusatorio tenga la facilidad de escuchar los planteamientos que se hacen en la audiencia y por una doble vía, porque sabemos que son por lo menos dos partes que deben intervenir, la fiscalía y la defensa. Por eso la contradicción, por eso lo controversial, y además el juzgador debe tener la posibilidad de discernir, poder discriminar la información que se le va aportando en la propia audiencia. Para eso debe tener conocimiento de lo que es la impartición de justicia, conocimiento acerca del manejo de recursos e insumos tecnológicos, porque es muy necesario que si urge en ese momento a través de los sistemas de cómputo pueda consultar, por ejemplo, la jurisprudencia o alguna doctrina y estar en posibilidad de resolver dentro de la propia audiencia, no estás esperando al consejo que tuviera que ir a recibir por su falta de capacitación. Debe tener la capacidad para poder dirigir la audiencia, sobre todo que hay intereses encontrados a aquellos que representan cada una de las partes intervenientes. El juzgador actual debe tener un lenguaje jurídico, pero de tal manera ágil, claro, preciso, que le permita a cualquiera de aquellos que están en las salas de audiencias entender y comprender lo que se está exponiendo. En particular el justiciable, el imputado, que es la persona que más nos debe preocupar. Debe tener entonces también conocimientos académicos para poder resolver aquellas partes que se encuentran en la penumbra y que hay que interpretar para poder decidir. Y entonces se requiere un sentido crítico de la realidad, tener responsabilidad y sentido social por razón de la propia función que se va desempeñando como juzgador. Es por ello que el juez actual debe ser vigilante del debido proceso, del principio de legalidad, y ser responsable de sus actos y de sus decisiones. Una circunstancia particular que planteaba este autor es precisamente que el actual juez debe ser especialista en justicia alternativa, y es el acuerdo reparatorio una parte de la justicia alternativa acerca de lo que nos estamos refiriendo. Debe ser aplicador del control difuso de la protección de los derechos fundamentales de las partes y vigilante de la legalidad de los actos de investigación por parte del Ministerio Público. Dentro de esas mismas circunstancias, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un artículo del juez de distrito Froilán Muñoz Alvarado, que entre las características y comparativas del juez del sistema tradicional y el juez actual relacionado con el sistema acusatorio, estableció lo siguiente: el anterior juez se concretaba ser intérprete literal de las normas, no encontraba otra alternativa de interpretación y solo atendía al ámbito jurídico nacional. Hoy vamos a ver la comparación, apegándose a rigorismos o formulismos técnicos, así muy estricto, muy rígido. Por eso se dice que tenía una actitud conservadora. Y su actuación era limitada porque solo se ceñía a esas circunstancias que le establecía la ley sin ir más allá. Y ajeno a la academia, no se salía del marco que conocía. En cambio, el mismo autor dice, y el juez actual debe tener la característica de ser un juez con perfil humanista para poder entender y participar del sistema acusatorio. Por eso debe ser un juez intérprete sistemático y conforme. ¿Por qué? Porque la interpretación a que se refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su país dice debe ser sistemática, razonable, racional, además en conjunto con todas las disposiciones legales, no aislando la norma. Y la interpretación conforme, que sabemos que no es conforme me guste y conforme para los demás,
sino conforme con las disposiciones de los convenios internacionales. La convención internacional es a lo que nos referimos con el principio de conformidad. Por eso es de que se dice que debe atender al orden jurídico no solo nacional, sino al internacional también, y sus planteamientos deben sustentarse en una argumentación innovadora, teniendo actitud creativa y humanista, teniendo actualización permanente, y para ello es importante que participe de las actividades académicas. Y el autor dice que para ser juez humanista debe ser un juez valiente, pero no valiente como las estampitas de la lotería, sino no valentón, sino que debe ser un juzgador en donde su actitud sea de tal naturaleza que permita dar a conocer que sus actividades en impartición de justicia son demostración de su actualización por razón de su capacitación de manera permanente, implementando entonces aquellos principios de la convencionalidad, la interpretación común, el principio pro persona y el control de convencionalidad. Por eso es que además el juzgador debe ser creativo en sus resoluciones, garantizando el acceso a la justicia, resolviendo sin temor, pero de manera justificada, con razones, de manera razonable, y convertirse además en un actor académico para el intercambio de sus conocimientos y experiencias que permitan profundizar en el conocimiento y engrandecer. A partir del establecimiento del sistema de procesamiento acusatorio adversarial, empezamos a escuchar ciertas frases que todavía en la actualidad y muchos litigantes nos las plantean en las audiencias, así como tratando de impactar con el conocimiento de las simples frases, no con el contenido, no con la sapiencia de lo que significa cada una de ellas. Y se hablan de principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, del sistema acusatorio, del sistema adversarial, audiencias públicas, principio de igualdad, la no discriminación, el principio de presunción de inocencia, el principio de la defensa técnica y adecuada, y todavía se pasa a decir más justicia restaurativa, los derechos de la víctima, la reparación del daño, y otros nos cambian las palabras y dicen justicia alternativa, soluciones alternas de conflicto, medios alternos de solución de conflictos, salidas alternas, que al final de cuentas casi vamos a ver que son lo mismo, pero con otras palabras. Nos hablan también de la mediación, de especialistas, de mediadores, de conciliadores, de la cultura de la paz, de la justicia de la paz, y finalmente todavía nos dicen acuerdo reparatorio, la suspensión condicional a proceso. ¿Pero qué es todo esto? Si nos pusiéramos a leer tan solo el código y no la doctrina, realmente que es grandísimo el conocimiento que deberíamos adquirir. Lo más delicado de todo aquello que se sigue escuchando. El sistema de procesamiento acusatorio y adversarial se introdujo en nuestro país con la finalidad de evitar los grandes niveles de delincuencia, profundizar en la seguridad jurídica. Sin embargo, después de tener implantado en nuestro país ya 4 años completos en todo el territorio nacional y en algunos estados de la República, prácticamente 10, 12 años, el sistema acusatorio, seguimos escuchando quejas continuas de toda la sociedad que habla de delincuencia, de la puerta giratoria, de la libertad de delincuentes y lo peor, de jueces corruptos. A partir de ahora lo que les voy a hacer referencia es acerca de algunos fundamentos constitucionales y legales que se relacionan precisamente con todas estas circunstancias que estamos planteando para llegar a aquello que les estaba diciendo. ¿Cuál es el perfil del juzgador? ¿Qué debe hacer el juzgador? Porque nadie nos lo enseña, nadie nos lo dice, ninguna disposición legal lo tiene previsto. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 hace alusión a la vigencia y la observancia de los derechos humanos, las obligaciones que tienen las autoridades para garantizarlos,
refieren el principio de interpretación conforme, el principio pro persona, la prohibición de discriminación. El artículo 4 de la Constitución Política alude a diversos derechos que tienen todas las personas, derechos humanos, como son el derecho al agua, al medio ambiente limpio, a la salud, pero hace también en referencia, en particular el párrafo 9, al interés superior de la niñez. Eso tiene relación con lo que más adelante les habré de referir. El artículo 17 del mismo ordenamiento constitucional esencialmente hace alusión al acceso a la justicia. Y en su párrafo 5 cita o hace referencia que las leyes preverán los mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. El artículo 18 de la Constitución General hace alusión a todo lo que es el sistema penitenciario y en particular en sus párrafos 5, 6 y 7 describe las bases del sistema integral de justicia penal para adolescentes, que se consideran en ese caso edades de 12 a menos de 18 años. Se establece que se requiere especialización para todos los que intervienen en la procuración e impartición de justicia. Me parece que esta frase se queda corta porque en realidad ya en la ley procesal y todas las demás disposiciones hacen alusión no solamente a la procuración e impartición de justicia, sino todos los especialistas en todo el ambiente, inclusive el periodo de ejecución de sentencia, todos son especialistas en materia de adolescentes. Se garantiza además lo que es el interés superior del adolescente para diferenciar solamente lo que tenemos como interés superior del niño, ya concretamente para adolescentes, para ampliar los derechos de los propios adolescentes. Y previene la aplicación de formas alternativas de solución de conflictos en favor de adolescentes. Pasamos ahora a las disposiciones legales. El Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del artículo 184, indica que las soluciones alternas son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional a proceso. En esta ocasión nos corresponde hacer alusión precisamente a lo que son los acuerdos reparatorios. Poca actividad tenemos los jueces especializados en el sistema de adolescentes en la aplicación de los acuerdos reparatorios. Eso se debe a que, afortunadamente, en cuestión de adolescentes, las agentes del Ministerio Público, o los agentes también, pero son mayoría abogadas, su dirección es a cargo de abogada, y han logrado comprender la posición de los juzgadores en el sentido que esas salidas alternas deben garantizarla a los adolescentes desde el momento en que se presenta la denuncia. Afortunadamente, eso ha dado buen resultado porque nos ha dado oportunidad para disminuir el número de asuntos que se ventilan en el juzgado especializado para adolescentes, así como solo llegan los casos verdaderamente graves que no tienen alguna posibilidad de acuerdo reparatorio o de otro tipo de solución, como sería la suspensión condicional. Describe el artículo 186, y hago indicación, perdón que no lo dije antes, todos los números que tienen anotados al margen, al inicio del comentario, se refieren a los artículos de la disposición legal o del cuerpo normativo a que estoy haciendo referencia. El artículo 186 describe lo que es el acuerdo reparatorio, indicando que se celebra entre la víctima u ofendido con el imputado. Necesariamente, aunque aquí existe esa omisión, sabemos que
el imputado siempre debe tener un representante, un defensor, pero en la celebración del acuerdo reparatorio se hace por mediación de los especialistas en mediación por lo general. Se requiere aprobación del Ministerio Público, del juez de control, y su cumplimiento extingue la acción penal. Las reglas para el acuerdo reparatorio. Desde la primera intervención, sea por parte del juzgador o parte del Ministerio Público, por disposición legal, deben invitar a los interesados para suscribir un acuerdo reparatorio en el caso que proceda, explicándoles los efectos de su acuerdo. Por eso es que, por lo general, se habla en este caso de justicia restaurativa, porque casi siempre lo que se busca aquí es la satisfacción del pago de la reparación del daño en favor de la víctima, y eso traerá como consecuencia la agilización del procedimiento. El acuerdo reparatorio puede ser de cumplimiento inmediato o diferido. Si es de la segunda forma, debe señalarse un plazo para la ejecución. Si no se determina, se entenderá que el plazo es de 1 año. Y durante el plazo del cumplimiento a que se somete el acuerdo reparatorio, el proceso será suspendido en su trámite, así como los plazos para la prescripción de la acción penal. Lo que sucede si el imputado incumple sin causa justa es que debe continuarse con la investigación o continuarse con el proceso, como si no se hubiera celebrado el acuerdo, en el antecedente que aquella información que se recabe en el acuerdo reparatorio no puede ser utilizado en el proceso. Y aprobado el cumplimiento de las obligaciones que se pacten en el acuerdo, se decretará la extinción de la acción penal con efectos de sentencia ejecutoria. En la investigación inicial, la Fiscalía es quien da trámite al acuerdo reparatorio, y si alguna de las partes se inconforma con la determinación de la Fiscalía, del Ministerio Público, puede recurrir ante el juez de control en un plazo de 5 días para manifestar su inconformidad. En contradicción, el juez escuchará y determinará lo que corresponda, e inclusive pueden hacerse modificaciones en esa ocasión y aprobarse lo que corresponda del acuerdo reparatorio, si es que así lo determinan las partes que participan. Si se trata de un acuerdo reparatorio planteado a partir del momento en que una persona ha sido vinculada a proceso, ya durante el periodo de investigación complementaria, quien se encarga de hacer la aprobación es el juez. En ambos casos, sea el juez de control o el fiscal, deben verificar que las obligaciones que se contraen no resultan desproporcionadas, o que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar, que no hayan actuado bajo alguna condición de intimidación. Y eso resulta muy importante para saber cómo o qué debe hacer el juez de control. En alguna ocasión, alguna persona me decía, bueno, si usted es juez de control, ¿qué le controla el acuerdo reparatorio? Y créanme que la intervención del juez de control es tan importante como lo siguiente. Por lo menos recuerdo 3 ocasiones en que no he aprobado un acuerdo reparatorio. Y eso se debió a que en una ocasión los imputados, que era una pareja de ancianos, decían, sí, vamos a aprobar, vamos a ratificar, estamos de acuerdo. Y todavía el señor me dijo, pero ¿me puede decir cuándo me tengo que salir de mi casa? Esa manifestación me sorprendió. Le dije, a ver, explíqueme por qué me hace esa pregunta. Pues sí, ya le di la herencia a mi hijo, ya no vamos a pelear, ya no me va a acusar de despojo, va a retirar los cargos. Imagínense el impacto
que sufrían estas personas y que se entendió que trascendía a la audiencia, porque estos papás se habían visto obligados a acceder a las pretensiones desleales, ilegales, hasta ilícitas, pudiéramos decir, de su hijo, que, aprovechándose de la nobleza y la ignorancia de sus progenitores, les arrebataba sus propiedades. En otra ocasión se pretendió hacer pasar un conflicto de alimentos de una deuda muy grande que se había tramitado como un conflicto de fraude. Entonces, confundiendo unas y otras circunstancias, quisieron darle solución a través de esa vía. En otra ocasión también un conflicto laboral lo quisieron hacer pasar como un robo de empleado, donde el conflicto era responsabilidad del patrón. Entonces el juez de control necesariamente está para eso, para controlar, para ver, para analizar en qué estriba no solamente el texto del acuerdo reparatorio, sino además, en muchos casos, cuál es la trascendencia, cuál es el conflicto, qué existe atrás de esa suscripción. Continuando con las disposiciones legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 187 habla de los casos en que procede el acuerdo reparatorio. Y son tres hipótesis: los delitos de querella, los delitos culposos y los delitos patrimoniales sin violencia en contra de las personas. En la presentación tienen ustedes el listado que el Código Penal de Puebla tienen acerca de los delitos de querella, que son aquellos delitos que admiten perdón de parte ofendida, esencialmente el daño en propiedad ajena o lesiones con motivo del tránsito de vehículos, estando consciente, porque si se encuentra bajo los influjos de bebidas embriagantes o de drogas, no se admite. El daño en propiedad ajena con motivo del tránsito de vehículos, pero donde la cuantía es mínima. El abuso sexual contra mayores de 14 años, y hago la excepción porque en caso de personas menores de 14 años no se admite el perdón. Hostigamiento y acoso sexual en ciertas disposiciones que tienen los artículos 278, 278 quinquies y 278 septies del Código Penal, porque en otros casos no se admite. La sustracción de menores, amenazas, allanamiento de morada, privación de libertad que tiene propósito de realizar un acto sexual, lesiones simples que tardan en sanar hasta menos de 15 días, el abandono de personas, salvo que se trata de menores o incapaces, que en este caso se persigue de oficio, el robo entre familiares o cónyuges, el fraude y el abuso de confianza, y ninguna otra circunstancia puede ser clasificada como delitos de querella, sino exactamente estas disposiciones que son las que contempla el Código Penal. Los delitos culposos, no solo con motivo de tránsito de vehículos, sino culposos de cualquier naturaleza. Y está precisado aquí a manera de ejemplo los homicidios, lesiones y daño en propiedad ajena. Y los delitos patrimoniales sin violencia contra las personas, que pueden ser varios, entre ellos les pongo como ejemplos el robo de vehículos sin violencia contra las personas y la detentación de vehículo robado, también sin violencia contra las personas. ¿Cuáles son las limitantes para la procedencia de los acuerdos reparatorios? En materia de delitos de violencia familiar no se admiten, o cuando ya se ha celebrado un acuerdo sobre el mismo hecho o se ha incumplido con un acuerdo reparatorio. Ya hemos referido que el acuerdo reparatorio procede desde el momento en que se presenta la denuncia hasta antes de emitirse el auto de apertura a juicio, es decir, antes de concluirse lo que conocemos en la práctica como audiencia intermedia. Si se vinculó a proceso al imputado, hasta antes de emitir el auto de apertura, el juez de control es quien suspende el procedimiento hasta por un plazo de 30 días con la finalidad que las partes interesadas acudan ante personal especializado de la Unidad de Medios Alternos de Solución de Conflictos
con la finalidad de suscribir el acuerdo reparatorio. En ese plazo de 30 días se remite ante el juez de control para su aprobación con la comparecencia de los interesados, pero ahí debe hacerse la distinción que en esa audiencia intervienen, además de los interesados, la víctima y el imputado, junto con los mediadores, con los conciliadores, con los especialistas de medios alternos, no con defensa ni con Ministerio Público. Y eso les preciso porque en muchas ocasiones se ha presentado el caso que ministerios públicos llegan a preguntar, ¿puedo ingresar? Pero lo peor es que los defensores quieren por fuerza estar presente ahí al lado del imputado, pero como ya no tiene el carácter de imputado y no van a una controversia, sino para prácticamente la aprobación del acuerdo reparatorio, es por lo que solo se hacen acompañar por los especialistas. No están pedidos para permanecer en la sala de audiencia, pueden estarlo, pero no a su lado. Ahora pasamos a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que como ustedes se percatarán, muchísimas de las circunstancias que les he expuesto acerca del Código Nacional de Procedimientos Penales tienen íntima relación. En primer lugar, al igual que la Constitución, en su artículo 4, párrafo 9, habla del interés superior de la niñez y que explica debe apreciarse a través de reconocerlos como titulares de derechos, escuchar su opinión, conocer sus condiciones sociales, familiares e individuales, lograr identificar sus derechos y su responsabilidad, diferenciar sus derechos de los que son derechos del interés público, reconocer las consecuencias que en el futuro puede tener la decisión que se adopte y precisar la colaboración de las partes intervinientes para garantizar su desarrollo íntegro. Se indica que la mediación y los procesos restaurativos son mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de adolescentes que dan origen a un plan de reparación del daño, al acuerdo reparatorio y la suspensión condicional al proceso. Aquí advierto que existe una equivocación para mi forma de ver, porque el plan de reparación del daño necesariamente debe estar incluido en el acuerdo reparatorio o en la suspensión condicional al proceso, pero no puede ser algo diferente, no puede ser algo aparte, salvo que deba continuarse con el curso de procedimiento porque no se amerite el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional, pero entonces la mediación solamente servirá para instaurar un plan de reparación del daño que en todo caso no tuviera necesidad de separarse del curso del procedimiento, como es entendible que debiera ocurrir, porque existen otros mecanismos para poderle dar solución a la reparación del daño. Los principios de los mecanismos de solución alterna, y aquí les debo referir una circunstancia. Para mí estas disposiciones resultan mal ubicadas, no equivocadas, equivocada en cuanto a su ubicación, porque si tenemos una ley nacional de mecanismos alternos de solución de conflictos, ahí es donde deberían estar todas esas disposiciones y no reglamentar cómo operan en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es una ley procedimental. Esto debe estar en una ley especializada, bajo mi punto de vista. Sin embargo, dice aquí que los principios de los mecanismos son la equidad en los procesos restaurativos, honestidad del personal especializado y el enfoque especial y especializado. ¿Por qué habla del tercer concepto? ¿Por qué? Porque busca evitarse la discriminación. Y entonces necesitamos juzgar con aquello que conocemos con perspectiva de género, con perspectiva de adolescente, la atención especial para el adolescente que se encuentra bajo estas circunstancias. Pero también entonces deben reconocerse las capacidades y límites del mediador, sobre todo que en ocasiones se presentan conflictos graves
que deben ser analizados de manera detenida. La mediación se explica como la participación del adolescente con su representante junto con la víctima, y la víctima aquí puede tener un asesor victimal, quienes proponen una solución al conflicto. Y el facilitador lo que hace es propiciar comunicación para alcanzar la solución a las divergencias. ¿Qué reglas debe tener la sesión de mediación? En primer lugar, deben ser sesiones orales y guiarse bajo la ley de mecanismos de solución. Por eso les comentaba que, a mi parecer, esto debe estar incluido dentro de la ley especial, la ley de mecanismos, no reglamentado por separado. Los mediadores deben utilizar un lenguaje comprensible para el adolescente, solo deben registrar el acuerdo al que arriben, el que alcancen. Ese acuerdo debe ser redactado por el facilitador y lo prepara para la firma de las partes intervinientes. El encuentro solamente es entre las partes, ninguna otra persona, y por excepción, esas prácticas, esas audiencias, puede hacerlas solo el mediador con la otra parte interesada. Cuando se trate de un conflicto grave, en donde se entienda que no debe estar presente alguna de las partes, sea por parte de un ofendido, una víctima, o sea, por parte del adolescente, solo por excepción. Pero debe procurarse que sean las partes intervenientes, las partes interesadas, quienes arriben a esa conclusión, a esa forma de acuerdo. Se planteó aquí los procesos restaurativos pueden llevarse a cabo a través de ciertos modelos de reuniones de la víctima adolescente, a través de lo que se llama la junta restaurativa o a través de los denominados círculos. Las reglas comunes para ellos son que siempre debe haber una reunión previa entre las partes con el facilitador para que les expliquen cuáles son los mecanismos y alcances que pueden usarse y lograrse. Se requiere que exista aceptación de la responsabilidad por parte del adolescente para poder instaurar la práctica de alguno de estos procesos. Y su resultado, como también ya lo hemos visto, no puede trascender al proceso para el caso que no se arribe a una conclusión satisfactoria. ¿Cuáles son las características de los modelos de reunión? Cuando se trata de reunión de víctima con adolescentes, solamente intervienen ellos. También podemos entender que es la víctima con su asesor jurídico y el adolescente con su representante. En la junta restaurativa también participan únicamente víctima o ofendido con adolescente y su representante y una comunidad afectada, como pudiera tratarse en delitos ecológicos o los delitos de despojo. Los círculos. En ellos participan víctima y ofendido, el adolescente, la comunidad afectada, junto con operadores de justicia para adolescentes, cuando se trate de un conflicto de tal naturaleza que se entienda que deben ser otras personas quienes asistan para orientar y no solo aquellos que debieran ser los directamente interesados. ¿Cómo se logran las soluciones alternas? El fiscal y el asesor jurídico en la investigación, la defensa, explican ya sea a la víctima o ofendido adolescente la forma en que operan los mecanismos alternos y la forma de llevarlos a cabo. Finalmente, el juzgador, si ya se ha vinculado a proceso al adolescente, será quien verifique el cumplimiento de la obligación anterior. El acuerdo reparatorio en materia de adolescentes tiene ciertas restricciones. En primer lugar, solo se aplica para aquellos casos en que no procede la medida de internamiento, es decir, si procede la medida de internamiento, no puede aplicarse el acuerdo reparatorio. Como comentario, recuerden ustedes que la medida de internamiento en materia de adolescentes, de manera definitiva, debe llevarse a cabo como medida extrema, por el tiempo más breve que proceda, que no puede ser superior a 5 meses, durante el curso de
procedimiento y como última opción. Y los casos en que procede la medida de internamiento los tienen ustedes listados en el artículo 164 de la Ley Nacional, que son los delitos de secuestro, trata de personas, extorsión agravada, delitos contra la salud, en la modalidad de narcotráfico, porque si se trata de narcomenudeo, sí se permite una salida alterna. En los delitos relacionados con la aportación, posesión, fabricación, importación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército de las Fuerzas Armadas, homicidio doloso con cualquiera de sus modalidades, incluyendo al feminicidio, la violación sexual, lesiones dolosas que ponen en peligro la vida o dejen incapacidad permanente, y el robo cometido con violencia física. Insistiendo en que aquello que se ventile en el planteamiento del acuerdo reparatorio no puede trascender al proceso, y el acuerdo reparatorio tampoco puede ser aplicado en cuanto a delitos de violencia familiar. ¿Cuál es el trámite que debe seguirse? Los interesados eligen el mecanismo alternativo a que se sujetarán, son aprobados por la Fiscalía en etapa de investigación. El que se encuentre inconforme con la determinación del Ministerio Público puede acudir a control judicial previo dentro del plazo de 10 días siguientes. Y cuando ya se ha formulado imputación, deben ser aprobados por el juez de control. Tanto juez como Ministerio Público deben verificar que las partes que pactan el acuerdo actúen en condiciones de igualdad. Y debe procurarse que si se trata de un acuerdo reparatorio en donde quede inmersa una solución de naturaleza económica, se busque que los recursos provengan del trabajo y del esfuerzo del adolescente. Circunstancia que entendemos que no siempre se puede lograr porque el adolescente no siempre está trabajando. Sin embargo, sí se previene, y debo decirles como experiencia, en materia de ejecución de sentencia, si bien tiene que solucionarse la reparación del daño y no estamos hablando de un acuerdo reparatorio, sino el procedimiento de ejecución de sentencia, el adolescente muchas veces plantea: tendré estas posibilidades de pagar poco a poco, en mensualidades, en temporalidades, estas cantidades, a partir de tal ocasión en que ya me encontraré trabajando y obteniendo un emolumento. ¿Cuáles son los efectos del acuerdo reparatorio? Si se cumple con lo pactado, el Ministerio Público, en el periodo de investigación inicial, declara la terminación del procedimiento y ordena el no ejercicio de la acción penal. Si ya ha habido vinculación, el juez declara la extinción de la acción penal y decreta el sobreseimiento. Las consecuencias del incumplimiento se entiende que será la continuación del procedimiento. Ahora, todo este bosquejo, ustedes dirán, ¿para qué nos sirve? ¿Qué relación tienen todas estas disposiciones legales con el tema de los adolescentes en conflicto con la ley y con los acuerdos reparatorios y con la función del juzgador de control y de ejecución en el sistema actual? ¿Qué es lo que controla el juez en el acuerdo reparatorio? Si ustedes observaron lo que les comenté acerca de ciertas circunstancias de no aprobar algún acuerdo reparatorio, se debe precisamente a que al plantearse al control judicial, el juzgador necesariamente debe saber, debe entender, debe conocer, debe razonar qué es lo que se le está planteando, por qué se le está planteando, y debe analizarlo no solamente de manera superficial para llevar a cabo aquello que les decía en un principio. Lo que me sorprendía de algunos compañeros que daban prácticamente, desahogaban audiencias, como pasar lista en la escuela: fulano, sutano, perengano, están presentes, está el expediente, están de acuerdo con su acuerdo reparatorio, sí, lo suscribieron, sí, se acabó, que vengan los siguientes. ¿Qué hizo el control? ¿Qué hizo el juez de control? Pues únicamente pasar lista, identificarlos. Y se cercioró realmente si eran las personas que debían estar, cómo los identificó, cómo se percató que se trataba de los interesados. Además, revisó el acuerdo o solo les pidió a ellos su parecer. Les comenté a ustedes en alguna ocasión en que a unos ancianos se les procuraba arrebatarles sus propiedades por parte de algunos de sus hijos. Y los mediadores que habían actuado con
profunda inconsciencia, los habían llevado a la ratificación, al reconocimiento del acuerdo reparatorio. Entonces, la función del juez de control no solo debe ser esa de recibirlos y que le ratifiquen y ya. El juez de ejecución también debe vigilar que exista una influencia del sistema en el adolescente. ¿Y eso por qué se lo digo? Tanto en las audiencias de acuerdo reparatorio, de suspensión condicional o de periodo de ejecución, procuro que las partes tengan intervención. En su caso, los adolescentes, el imputado, la víctima o el ofendido, si fuera el caso, y los intervenientes de los acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Porque ellos tienen la necesidad de poderse expresar libremente. Por lo general, en la audiencia se escucha, en un acuerdo reparatorio, se escucha cuál es el planteamiento de las cláusulas, el clausulado que plantea el mediador, el orientador, el conciliador. Y les pide el parecer al imputado, interveniente solicitante, interveniente requerido, la víctima, para que ellos puedan manifestar su voluntad abiertamente ante el juez de control, porque es muy diferente que lo hagan de momento convencidos y después tengan otra idea y crean que se ven forzados a ratificarlo. Y en la suspensión condicional sucede lo mismo, pero en la suspensión condicional todavía les hago otra reflexión, como por lo general ya pasó más tiempo, o porque son asuntos de mayor trascendencia, o en el periodo de ejecución les hago la reflexión. A ver, desde la primera ocasión que tú estás aquí ante el órgano de control jurisdiccional, has tenido una experiencia. Y amarguen los adolescentes desde joven, desde pequeña y corta edad. ¿Qué ha tenido de trascendencia tu vida? ¿Qué impacto ha tenido en tu vida el hecho que tengas que afrontar un conflicto ante la autoridad? Y muchos de ustedes, así les refiero, tienen que intervenir ante la policía, sufrieron la persecución por razón de la aprehensión o fueron detenidos con motivo de flagrancia. Y sabemos que nuestros cuerpos policíacos no son un dulce. Hay vejaciones, hay violencia, debemos reconocer las limitaciones que tenemos. Todas estas experiencias amargas, ¿qué les ha dado? ¿Qué experiencia? Y recuerdo, por ejemplo, que en un acuerdo reparatorio de un homicidio por culpa generado con el tránsito de vehículos, el imputado me pedía, dice, sí, déjeme hablar. Y antes de hablar se tardó llorando fácil unos 3 minutos. No se podía contener. Cuando estuvo tranquilo, le decía, ¿qué es lo que quieres decir? Dice, no me había podido desahogar. Durante todos estos meses que he tenido el problema, he querido hablar con los familiares de la víctima, explicarles que fue una circunstancia meramente accidental. No he tenido posibilidad de acercarme. Sé que me han buscado, pero nadie me ha podido contactar con ellos. Entonces, imagínense que existía hasta esa posibilidad de entendimiento con los ofendidos y no se había podido lograr. Y todavía pensaba yo, ¿cómo es que lograron suscribir un acuerdo reparatorio si no han podido entrevistarse y hablar con los ofendidos, que necesariamente eran quienes suscribieran el acuerdo reparatorio? Finalmente, estando ahí el representante legal de la asociación de la víctima, le dije, ¿puede escucharlo? ¿Puede platicar? Sí. ¿Quieren platicar aquí en la audiencia o quieren que hagamos un receso y puedan platicar? No recuerdo ahorita cómo sucedió en esos momentos, pero finalmente
el imputado logró liberarse de esa tensión, de ese pesar que tenía, y se aligeró su carga. Pero entonces, ¿de quién depende? Del juez de control, del juez que pueda actuar más humanamente, del juez que destine su tiempo, que le dé tiempo a las partes, que puedan ellos libremente expresarse y no necesariamente sujetarse solamente a una ratificación de un convenio, de un acuerdo de reparto. El juez de control y el juez de ejecución pueden evitar eso que decíamos de la puerta giratoria. La sociedad se queja de que los jueces liberamos y piensan que a diestra y siniestra, mucha gente no logran comprender que muchas veces se debe a las deficiencias en la exposición de la fiscalía, porque la detención es verdaderamente arbitraria, porque se dan casos y muchos, pero cuando se sucede un procedimiento porque hemos autorizado el control de la detención y se ha formulado imputación y se ha seguido el procedimiento y se llega hasta el periodo de ejecución previa sentencia y hacemos reflexionar al adolescente acerca del por qué ha estado ahí. Créanme que es muy grato escucharlos cuando dicen, me pudiera yo hasta quedar. Cosa que no esperamos, cosa a la que no deben aspirar, pero ellos entienden que ya ha sido un ambiente agradable, positivo, que les ha ayudado a modificar su vida, a ver su desarrollo de otra manera. Los adolescentes muchas veces llegan a esas audiencias y nos dicen, es cierto que antes no obedecía a mis papás, me peleaba con ellos, estaba en conflicto familiar, me escapaba de mi casa, ya no estudiaba, me dediqué a la drogadicción, me dediqué a la embriaguez, me conseguí armas de fuego, andaba asaltando, sin número de reconocimientos que hacen en circunstancias que antes nunca hicieron durante el curso del procedimiento ni la investigación. Y se extrañan y se liberan. Y muestran su arrepentimiento y dicen, pero ya me doy cuenta de esto, tal especialista me ayudó, tal otro especialista me dijo, tal otro me orientó, los cursos me han ayudado. Entonces, eso es el sistema de adolescentes, pero en materia de adultos nos enfrentamos a un conflicto mayúsculo. ¿Por qué? Porque la delincuencia mayor no es en adolescentes, sino es en adultos. Entonces, el problema de la puerta giratoria. Pero ahí nos hace falta analizar a los propios juzgadores. ¿Qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer? No liberar a diestra y siniestra, simple y sencillamente podemos analizar cuáles son las limitantes que también establece la ley para evitar aquella queja de la sociedad que nos dice, la policía los detiene, los ingresa, el Ministerio Público los pone a disposición y el juez los suelta. Si somos conscientes podemos analizar que hay limitantes. Si a una persona ya se le concedió un beneficio, si se le instruyó un proceso, si ha sido sentenciado, ya no puede gozar de beneficio. Pero necesitamos leer la ley, analizar la ley y hacer una interpretación sistemática, como dice la interpretación jurisprudencial. No quedarnos únicamente en el texto legal, porque entonces en el texto únicamente corto, aislado, porque entonces no logramos desempeñar adecuadamente la función de juez. Una pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál debe ser el actuar del juzgador? Pues precisamente analizar aquello que decíamos de las opiniones de tratadistas acerca de cuál es el perfil actual del juzgador del sistema de oralidad, del sistema acusador. Ahí podemos comprender que realmente ni somos profundos conocedores del sistema, que nos falta mucho, que debemos actualizarnos, que debemos superarnos, que debemos comprender realmente cuál es la función del juzgador del sistema de oralidad y el sistema acusatorio. No estar creyendo que únicamente con medio entender o medio comprender algunas disposiciones legales es más que suficiente para creer que somos los grandes conocedores del sistema.
estaríamos superando el conflicto social, estaríamos dando la oportunidad a que unos realmente se reinserten a la sociedad. Estaríamos evitando el conflicto del que se queja la sociedad y acusa a los jueces de aquella puerta giratoria. Pero si cambiamos de nuestra conducta, cambiamos de nuestro actuar, cambiamos de nuestro parecer, y nos volvemos más sensibles a lo que es el conflicto de la delincuencia, para encontrar solución y para dar también solución a la sociedad, que es lo que reclama. Creo que hasta aquí es mi exposición. Espero que, no sé si me extendí demasiado, ya se perdí la noción del tiempo, pero ya explicamos un poquito de las circunstancias que aquejan a nuestro sistema, en donde está inmerso el juez de control y el juez de ejecución. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del juez. Como podemos ver, un hombre de bastante experiencia y sobre todo conocedor del tema. Vamos a dar un breve receso de 5 minutos para dar continuación a la última ponencia a cargo de la doctora Renata Tuchón. Entonces les pedimos por favor que en 5 minutos nos vamos a conectar y les ruego nuevamente que cuando inicien tengan los micrófonos apagados, por favor. Iniciamos en 5 minutos, por favor. Gracias. Sobre nuestros panelistas, tanto la ponente de Bolivia, el juez y la doctora Adriana, al final de decir por los cuales tendremos, por favor, para que estén atentos. Gracias. La grabación se ha detenido.